Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en Patreon. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un color bastante especial como es el color rojo. Es un color que se asocia a la agresividad, a la violencia, porque es un color que recuerda a la sangre. Es el color que aparece en los carteles de alerta, ¿veis? Pero también es el color que relacionamos con el amor, en su versión más sexual. Y por eso las rosas que se regalan los enamorados son de color rojo. Los corazones que pintamos son de color rojo. Así que no cabe duda de que el rojo es un color que transmite mucha energía y que da la sensación de vida y también de movimiento. No quiero aburriros mucho con psicología del color, lo que sí me interesa sobre todo es que veamos cómo las distintas formas de trabajar el rojo y por qué considero y daros mi opinión de por qué creo que es un color difícil de trabajar y cómo se suele trabajar. Pero antes de eso quiero hablar un poco de la temperatura del rojo. Veréis, para muchas personas el color rojo es el color cálido por excelencia, pero eso no es una verdad universal, vais a ver. Rojo cálido. Es cierto que el rojo cuando tiene presencia de amarillo se convierte en un rojo anaranjado y esto es un color muy cálido. También es el color que aparece en los termómetros. Y por eso asociamos el rojo a una temperatura cálida. Sin embargo, también existen los colores rojos que son fríos, que contienen matices de azul o que contienen demasiado blanco y han anulado por completo la presencia del amarillo. En este caso nos encontramos con rojos que nuestro cerebro asocia rápidamente al frío, ¿no? Como son el rojo vino. Y estas son algunas de las cosas que a mí me gusta tener en cuenta a la hora de dar información sobre el rojo que estamos trabajando. Que no hay solamente un rojo, no hay un rojo frío para todo, no hay un rojo cálido para todo. Y la luz a la que está expuesta y que está reflejando el objeto también influye en la superficie del color rojo. Así que ahora sí me voy al pequeño esquema que he preparado para explicaros un poco sobre cómo creo que se trabaja el color rojo y por qué creo que es un color difícil. Hace un par de meses o tres os expliqué cuáles eran los parámetros fundamentales de los colores, los tres parámetros que tienen y que necesitamos para poder definir cualquier color: la luminosidad, la saturación y el matiz. En el caso de este matiz, el color rojo, todos están justo aquí arriba y se van desplazando. Veis que el color rojo no es un color muy luminoso, es un color bastante oscuro y aquí lo vais a ver mucho mejor. Aquí sería lo que nuestra cabeza asocia como rojo ideal en un volumen esférico y aquí pues una progresión totalmente lineal, desde negro hasta rojo. Veis en la escala de grises como el tono de luz máxima es un gris bastante oscuro. Es el mismo gris que aquí, lo que pasa es que como por comparación con este violeta que en gris es mucho más luminoso, este parece diferente pero es exactamente igual. ¿Lo veis? Cuando pulso el gotero aquí sobre el color rojo y me lo traigo aquí, el gris es totalmente idéntico. Lo que pasa es que por asociación pues creemos que es un poco más clarito. ¿Qué es lo que solemos hacer? Que se critica muchísimo. Pues o bien añadimos amarillo, o bien añadimos algún tono azul, o directamente blanco, y por eso le da al rojo el aspecto ese de rosado. Hay gente que prefiere trabajarlo como rosado, hay gente que prefiere trabajarlo como amarillo, pero yo esa elección siempre la dejo en función de la luz que esté incidiendo sobre la superficie. Entonces, cuando yo quiero dar información de la luz, sí que me vengo a tonos amarillentos o tonos azulados, como no azulados, sino a utilizar blanco, y eso es lo que hace que el rojo se enfríe y que vaya un poco más hacia el rosa. Es lo que me está ocurriendo con Makoto. No me he planteado hacer un rojo fuego, sino que lo que quería era un rojo con una luz que diera esta información. Otra de las razones por las que la mayoría de la gente, especialmente las personas que pintan sobre todo Wargame, se decantan por el amarillo es que el amarillo es un color bastante más luminoso. Además aporta diferentes matices y si os fijáis, cuando analizamos este color, el rojo, fijaos en esta barrita que es la que se desplaza en los matices. Vamos de rojo, esto está estático, no se mueve, y los matices se mantienen imperturbables. Entonces esto aporta muy poca variedad cromática y eso no nos gusta. Normalmente intentamos añadir información de la luz, o bien cálida o bien fría, y nos gusta que se mueva como ocurre aquí en el amarillo. Fijaos en este cursor. Ahora está aquí, pero veis cómo se va desplazando. En el momento que metemos información del amarillo, se desplaza hasta arriba. No es mucho, pero algo es una información importante. Aquí ocurre lo mismo. En la sombra del rojo
se mantiene igual y luego ya se viene aquí arriba porque se va enfriando y se va acercando al magenta y se va acercando al azul. Eso no ocurría aquí, el cursor se mantiene aquí debajo durante todo el rango y a nosotros nos cuesta mucho movernos en estos parámetros porque aquí básicamente lo que ocurre es que el rojo se oscurece, es decir, su luminosidad disminuye y su saturación también. Entonces aquí nos movemos muy bien porque todo el mundo sabe añadirle negro al rojo. Y aquí nos movemos muy bien porque todos podemos coger rojo sangre del bote puro. Pero aquí no nos movemos tan bien, donde el rojo no se oscurece demasiado y la saturación se pierde. Entonces aquí no sabemos muy bien qué hacer y el rojo además aporta poca información sobre la luz y por eso solemos hacer o bien esto o bien esto. Y con esta imagen del esquema con saturación real y en escala de grises concluye esta explicación y ya nos ponemos al lío con los pigmentos reales. Y este es Makoto en su estado actual. He estado trabajando, como habéis visto ya en Facebook y en redes sociales, la proyección de las sombras. Ahora voy a continuar trabajando. Primero quiero explicar cómo estoy trabajando el color rojo, pero también quiero hacer hincapié en el tema de las sombras proyectadas porque sé que es algo que os interesa bastante. El rojo que he usado en general es un rojo frío. Estoy ayudándome de blanco golden para levantar a la siguiente capa, lo cual le va a dar al rojo un aspecto frío como rosado. Y en la interpretación de la sombra he anulado casi por completo la presencia del rojo. Entonces simplemente estoy utilizando un color bastante oscuro, ¿vale? Más oscuro que el rojo, y estoy dando pequeña información. Veis que hay información de volúmenes con grises y con morado, muy parecido a lo que hicimos con Uruk. En estas partes que haya información de volúmenes pero no de colores. Entonces digamos que como la luz no se refleja, esta luz potente que está situada más o menos aquí, a esta altura, y por eso refleja esta sombra proyectada aquí y por eso los abdominales aquí tienen una sombra y aquí el pectoral también tiene una sombra proyectada. La luz se encuentra aquí, está generándome esta sombra y yo no tengo información del rojo gracias a esta luz. Lo que tengo es información de volúmenes gracias a otra luz ambiental, que puede ser la luz de la luna, puede ser lo que sea. Algo que frene el amarillo y que no me obligue a utilizar amarillo a la fuerza. Porque lo que quiero evitar es utilizar un amarillo muy evidente, ¿vale? Para que no se me vaya un rojo totalmente frío, voy a ir equilibrando, y por eso tengo amarillo aquí en la paleta, la presencia del amarillo, porque quiero como conseguir una especie de color carne, y para eso necesito el amarillo. Entonces, para la proyección de la sombra, lo más importante es tener en cuenta la luminosidad. Para ajustar la luminosidad y para darle credibilidad, una de las cosas que más me ha ayudado ha sido dibujar los contornos en luz. De entrada marco con blanco y ahora me vengo con mi rojo de tono medio, que es Mephiston Red, y aprovecho esa preiluminación. Tenéis que ser conscientes del punto en el que estamos. Si veis que el rojo no se corresponde porque no es un rojo de tono medio, sino que es un rojo de luz, me vengo al rojo de escala y añado amarillo y blanco. El amarillo es para que no se me vaya completamente al rosa, pero tampoco quiero que se me vaya excesivamente al naranja. Esto acentúa el corte entre el rojo y la proyección de la sombra. Y otro aspecto que hay que vigilar es la exposición a la luz. Independientemente del color que sea, cuando hay un foco demasiado próximo a la superficie, lo normal que ocurra es que la luz queme la superficie, en este caso el rojo. Entonces, el conjunto rojo lo que me está pidiendo es que precisamente levante esa luminosidad. Como licencia artística yo me voy a permitir usar en lo posible un rojo que no esté totalmente quemado para que el rojo pues sea más vivo, sea más puro, y voy a sacrificar eso, la congruencia del foco de luz, para que el rojo sea más vistoso. La principal forma en la que levanto el rojo es así: preilumino con blanco. Este blanco es golden, es un pigmento artístico y es bastante pastosito.
En el momento que diluimos con agua se rompe rápidamente, pero en el momento que nos acostumbramos yo creo que es bastante sencillo de trabajar. Y aquí lo mismo que he explicado antes, voy a marcar el contorno de la proyección de la sombra. Y ahora aplico el rojo, pero no puro, sino una configuración con blanco y amarillo. Y lo voy a hacer con rojo bastante diluido, o por lo menos una dilución intermedia. Me embarqué en esta interpretación de la musculatura porque no quería una interpretación simétrica como nos estamos acostumbrando bastante a ver, ¿no? De aquí la línea del esternón y los abdominales muy señaladas y luego la luz colocada totalmente simétrica. En este caso la luz la he desplazado hacia la derecha. Una duda que siempre tenemos mucho cuando empezamos a comprender cosas sobre la luz es: los ojos no deberían estar oscuros, porque si el foco es totalmente cenital, las cejas se proyectan hasta el moflete. Pues eso he hecho yo con Makoto. Los ojos han quedado prácticamente en un segundo plano, los he pintado. El blanco de los ojos no es blanco, es un gris que en realidad es bastante oscuro, pero comparándolo con el resto de la piel parece un gris clarito. Y aquí en esta parte exactamente igual. He hecho que la proyección de la ceja llegue hasta la altura de la nariz y me trazo una diagonal. Entonces no tengo información de la luz ni información del color ahí. Voy a seguir trabajando, interpretando lo que es el torso para levantar la luminosidad y ir trabajando un poco el rojo. Lo que acabo de hacer es el método de limpieza a través de rayitas, lo comentamos el otro día en el stream. Doy información de la transición dentro de la luz, lo que produce es una sensación de textura y de limpieza, porque el rojo queda mucho mejor integrado, y lo he hecho a través de líneas. Estas hendiduras que veis las hace el escultor para colocar el collar. Yo no le voy a colocar el collar porque me gusta tal y como está, y ya veré si hago hendiduras de magia o cómo lo hago. Lo que ocurre en las arrugas del cuello también es muy interesante. Voy a añadir un poco de rojo en señal de reflejo de la piel sobre la sombra. Aquí no llega ese reflejo, pero aquí sí va a llegar. Entonces, cuando la luz llega aquí, luego rebota y se refleja aquí. Y eso es lo que quiero hacer, como ocurre aquí con el blanco del folio.
blanco, verde, blanco, verde. Pues eso es lo que voy a hacer, pero de una manera muy sutil. Lo voy a hacer en un entorno muy oscuro y de saturación muy controlado. Voy a añadir algo de morado, grisáceo y rojizo. Entonces cuando rebota, alcanza esta superficie dando información del rojo, pero no puede estar muy luminoso. Voy a reducir mucho más el ratio y si veo que necesito apagarlo luego lo apagaré. Pero necesito que se vea cuando coloquemos la figura de pie. Ahora sí que se ve ese rojo proyectado. Fijaos cómo dibujar el contorno me ayuda a definir la sombra. Y esto os lo comento y lo insisto varias veces porque lo que no quiero que hagáis es que utilicéis muchísimo negro para que contraste con el resto, ¿no? Para eso prefiero que levantéis la luminosidad en el contorno y enmarquéis más luminoso antes de que utilicéis negro puro en la sombra. No quiero que utilicéis negro puro en la sombra. Voy a añadir algo de textura mediante puntitos y la única complejidad que tiene esto es ajustar bien la luminosidad. Sin embargo, puedo ser un poco más agresivo porque en el caso de que los puntos sean demasiado grandes, lo que voy a hacer es separarlos, sean demasiado luminosos, voy a separarlos más entre sí. Para evitar que el rojo desaparezca, lo que voy a hacer es que el reflejo lo voy a concentrar en un ratio mucho más reducido, como estamos haciendo usualmente últimamente en la figura. La sensación con el zoom es un poco extraña, pero vais a ver como alejándolo, la sensación sí que gana, y gana bastante el reflejo. Una de las cosas que más me cuesta explicar en los vídeos es que a menudo las veladuras o los lavados no los aplico de una manera muy generosa, sino que descargo mucho el pincel. Entonces yo cojo pintura aquí, luego me vengo al papel y retiro bastante, y pese a que la dilución es bastante corta, ¿veis? Da la sensación de que el pincel tiene más pintura de lo que en realidad tiene, es decir, el pelo está muy poco cargado y eso es muy difícil de explicarlo en un vídeo y a veces me encuentro con ese problema, pero creo que ahora sí lo vais a entender. A eso me refiero cuando hablo de pelo muy descargado. Yo mientras tanto sigo aplicando textura a través de puntitos.
Si giráis mucho el pincel, el pelo del pincel, lo acostáis y en lugar de un punto lo que vais a hacer es una línea. En este caso el fondo de la esfera sí que es bastante perpendicular al foco y a donde nosotros nos encontramos, por lo que le voy a dar al fondo muchísima importancia. La misma importancia que le estaba dando justo al borde aquí. Aquí se la daba en el borde y aquí se la doy en el centro, es por la posición de la hendidura. Ahora estamos en un punto en el que no me atrevería a limpiar con aerógrafo, pero sí que necesito ir limpiando poco a poco con el pincel. Voy a poner de ejemplo esta transición que hay, que está un poco más sucia. Personalmente no considero que esté demasiado sucia, voy a hacer zoom. Pero sí que podemos fundir en algunas partes. Voy a hacer justo lo que explicaba hace un momento. Sé dónde estoy y con eso me refiero a voy a buscar los valores de saturación, luminosidad y matiz que deseo y voy a diluir bastante. Esto está bastante diluido. ¿Veis? Lo que voy a hacer es descargar el pincel mucho para venirme aquí de la forma más controlada posible. Y voy a aplicar en el intermedio. Es imposible predecir exactamente de una manera súper precisa la luminosidad que tenemos, pero poco a poco, cuando damos la primera pincelada, ya sí que nos damos cuenta y sabemos si tenemos que tirar más hacia el tono medio sombra o hacia la luz. Si la capa es muy oscura, perdón, si la pintura que tiene el pelo es muy oscura, vamos a apagar mucho la luz. No pasa nada, pero es una manera de limpiar, pero sabemos que luego tenemos que aplicar una capa encima. Y aquí igual. Con pintura muy diluida, aplico línea, intento que el pigmento se quede y permanezca justo en la transición. Esto es simplemente aplicar un lavado, pero el pincel está muy descargado, tan descargado que cuando pensamos en un lavado, lo que pensamos es en una manera demasiado generosa de aplicación. De nuevo un contorno como explicaba la sombra que me ayuda a definir esa proyección de sombra. En la parte alta del moflete añado más cantidad de blanco y es una de las cosas que le aportan complejidad a esto de la proyección de la sombra. Vais a ver que dentro vamos a trabajar algunos niveles de gris y que a lo largo de la cara también hay diferentes niveles de gris. Y no es la luz o la sombra del foco que tengo yo aquí arriba, sino que está trabajado realmente con conciencia. No descartéis la posibilidad de renunciar a los reflejos de luz para aportar más saturación. En los abdominales rojos la saturación del rojo es mayor y es un poco más intensa, además más rica y más viva y recuerda más a la esfera primera que os comenté que estábamos trabajando en el esquema del principio del vídeo, y la de la derecha refleja más esa
proximidad de la luz y ese reflejo quemado con el matiz blanco mucho más apreciable. Otra de las cosas que quiero trabajar en este vídeo, porque quiero que veáis, es la posibilidad de incluir magia que afecte tanto a la parte oscura como a la parte clara. Si estáis viendo, hay partes del cuerpo que están como mucho más oscuras. Creo que es un recurso estético y una licencia artística para que la atención se fije en la parte delantera por un contraste de calidad. Es decir, los colores saturados llaman más la atención que los colores desaturados. Y luego, para definir los volúmenes, haré como está haciendo el propio foco. Y ahora nos adentramos en una zona peligrosa. Lo voy a trabajar todo igual y luego a través de veladuras pues integraré y lo haré ajustándolo a la calidad del lugar. Y bueno, el efecto de magia va a desaparecer ahí. Para eso voy a utilizar el magenta fluor, que es un color bastante intenso y llamativo. Lo que estoy aplicando ahora mismo es una veladura, pero como necesito mucha precisión solamente utilizo la punta del pincel. Los colores flúor que yo tengo con matices de rojo son magenta flúor y rosa flúor. Curiosamente el magenta flúor es más azulado que este, que tiene un poco de amarillo. A ver si lo podéis ver en la paleta o en la cámara. ¿Veis? Este es el magenta flúor, que es más rosado, y este es el rosa, que es menos rosa y menos frío. En algunos puntos voy a añadir más drama, más luminosidad, para que dé la sensación de que de alguna forma emerge de la propia piel ese foco. No lo puedo hacer en todas partes porque si no pierdo la sensación y el contraste, sobre todo la comparación. Además puedo extender más la luz con pequeños puntos que acompañen a la línea. Y en los puntos de mayor drama añadimos mayor luminosidad.
Así provocamos una sensación como de ignífugo, ¿verdad? Como que realmente hay fuego. Este es el aspecto de la distancia de la magia. Me gustaría integrar un poquitín más para que dé la sensación de ignífugo, como he dicho, y para eso voy a añadir más amarillo en las zonas de oscuridad de la sombra proyectada. He apreciado que donde mejor queda la zona ignífuga y de más temperatura es justo la transición de la sombra. Algo que también suele funcionar es en la propia espiral trazar radios para señalar los puntos de luz. Como por ejemplo estos 3 puntos están en línea, o estos puntos también están en línea, y eso suele funcionar bastante bien. Y con esto termina el vídeo de hoy. Así que nada, si os ha gustado, dadle a like, escribid vuestras dudas en los comentarios y nos vemos muy pronto con más. Hasta luego.